Hola a todos, soy Rina y hoy os traigo un tutorial de cómo dibujar pelo. Espero que os sea útil. Antes de empezar, aclaro, como siempre, que esta es solo mi técnica, ¿vale? Hay muchísimas más. No os quedéis solo con la mía. Buscad tutoriales de otros artistas que os gusten y así poco a poco podréis llegar a una técnica con la que vosotros os sintáis al 100% cómodos, ¿vale? Como veis, he preparado aquí a una muchacha a la mar de mona y calvita, que hoy será nuestro conejillo de indias. Cállate ya y ponme el pelo de una vez, leñe. Vale, pues para empezar tenéis que encontrar el punto desde el que queréis que nazca el flequillo, ¿vale? Podéis marcarlo con una crucecita si os parece que así os va a venir mejor. Teniendo este punto una vez aclarado, entonces simplemente tenéis que empezar a sacar el flequillo más o menos siempre desde este punto, ¿de acuerdo? Sería algo así. Intentad que siempre los pelos del flequillo vayan a recogerse al punto de la cruz, ¿vale? En el nacimiento del pelo. Un poco así. ¡Chan! Si queréis un flequillo de aspecto natural, intentad no sobrecargarlo demasiado con muchas líneas, ¿de acuerdo? No hagáis esto, porque entonces esto no parece, no sé, no parece un flequillo bonito, parece una maraña de pelos. Lo ideal es que haya mechones, pero que haya un poco de descanso entre ellos. Es decir, un poquito de espacio, como veis por ejemplo aquí, aquí y aquí. Dibujar el resto del pelo viene a ser la misma técnica, solo tenéis que decidir en qué lado o de qué manera queréis que esté la raya del pelo, ¿de acuerdo? Si queréis que sea más lateral, si queréis que esté en el centro o en zigzag, eso es lo que tenéis que decidir ahora de momento. Y una vez lo tenemos claro, por ejemplo yo lo pondré en medio, lo que tenemos que hacer es que la capa superior del pelo vaya a salir siempre de aquí, de manera aproximada, es igual que con lo del flequillo, ¿vale? Tampoco os rompáis la cabeza. De igual manera que con lo del flequillo, no os paséis tampoco y hagáis 30.000 rayitas de pelo así, ¿vale? Porque entonces también queda bastante feillo, al menos para lo que es un estilo así más o menos manga. Si fuera realista ya es otro cantar. Lo mejor es que sean unas pocas bien repartidas, tipo así, que no 300.000 en el pelo, que lo único que hace es que parezca sucio. Y ya está. Hasta aquí el tutorial. No. Es que ya no sé muy bien qué explicaros. Me refiero, para mí es algo muy natural hacer el pelo así. Entonces voy a intentar explicaros o iros diciendo algunos trucos así sueltos o cosas que hay que tener en cuenta para hacer diferentes tipos de peinado, ¿vale? A ver si así me aclaro yo un poco. Si queréis que el pelo no os quede como muy lacio, es decir, si queréis que tenga un poco de vida, intentad siempre evitar las líneas excesivamente rectas. Una curva suave, aunque sea muy suave, puede cambiar mucho las cosas, ya veréis. Si esto lo hacemos súper recto, súper así, no sé, este pelo como que no tiene apenas gracia si lo comparamos con este. Es muy diferente la sensación que da. Vamos a probar con otros peinados. Yo lo que hago también cuando tengo que dibujar pelo es imaginármelo como si fueran cintas, por así decirlo. Ahora os explico de qué va la cosa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo,
quiero hacer un pelo en movimiento, es decir, no sé, hay mucho viento, el pelo está flotando, se deja llevar por la brisa y así. Entonces, yo me lo imagino como si fueran, imaginad una cinta o una hoja de papel, alguna cosa así, ¿vale? Y simplemente, pues, no sé, una línea cualquiera, empecemos por una línea. Pero ahora démosle volumen de cinta o de un papel muy largo, ¿vale? Sería ponerlo así. Entonces podríamos darle el volumen desde aquí. Y esto otra vez hacia adentro. Podemos incluso alargarla un poco más. Así. Se trata de imaginar un poco el pelo de esta manera, como si fueran cintas, porque al fin y al cabo es la manera en la que puedes repartir mejor los mechones de pelo. Seguimos haciendo algunas líneas. Y les volvemos a dar tridimensionalidad. Tridimensionalidad, ¿cómo hablo yo? Vamos dando dimensión, imaginándolas como si fueran cintas, o papel, o como lo queráis llamar vosotros. Si tenéis problemas con esto de que os digo de imaginarlo como si fueran cintas, si no sabéis muy bien cómo imaginar este concepto, simplemente coged una tira de, no sé, de papel higiénico, o coged una cinta, o haced tirillas de papel, y idlas moviendo, idlas, no sé, colocando, arrugando de alguna manera hasta que entendáis la sensación o el concepto de 3D de este tipo de formas como si fuesen cintas. Y a mí me gusta también añadir como... Uy, se fue al culo la presión. Me gusta también añadir como pelillos sueltos o mechoncitos muy finos, así. Esto es para darle un poco más de vida al pelo o de más alegría. Otra técnica para hacer pelo que yo no suelo utilizar, pero de vez en cuando sí que me viene bien, es que cojáis un pincel bastante gordito y, teniendo más o menos clara la dirección en la que queréis hacer el pelo, simplemente hagáis mechones, así, muy anchos. A lo loco. Luego le bajáis la opacidad y lo que hay que hacer ahora es seguir el contorno de estas formas que habéis hecho. Es una manera de que podáis hacer las líneas generales de dirección del pelo de una manera muy natural, como es simplemente hacer un trazo gordo así a lo loco, con la ventaja de que luego podéis aprovechar ese trazo tan natural para hacer los mechones más limpios, digamos. Entonces simplemente le quitáis luego otra vez la capa de los machurrones grandes, digamos, y ya tenemos pelo, y es súper vivo. Pasemos ahora, por ejemplo, a recogidos, tipo moños, coletas, cualquier cosa así. Tal que así, por ejemplo. Y pues, no sé, hagámosle unos moñitos o unas coletitas, ¿vale? Coged el espejo. En este caso, los que tengáis el pelo largo únicamente. Coged el espejo y recoged un poco vuestro pelo
hacia arriba, por ejemplo. Yo en este caso estaba pensando en hacerle los moñitos hacia arriba. Y entonces fijaros en cómo el pelo se levanta, digamos. Es decir, sube hacia donde lo estáis recogiendo o hacia donde lo estáis llevando, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que hacer un poco de líneas para que se aclare la dirección en la que está yéndose el pelo. Pueden ser así un poco discontinuas, pueden ser más marcadas, eso ya depende del estilo. Y bueno, pues pasemos al moñito. Vamos a hacer un moñete, sí, más o menos la forma. Y aquí volved a tener eso mismo en cuenta. Coged vuestro pelo si lo tenéis muy largo y intentad hacerlo así como una bolilla. Y entonces fijaros que en la parte en la que está siendo sujetado, los pelos también, digamos, se van centrando hacia allí, ¿de acuerdo? O sea, podemos tener un mechoncito así, podemos tener otro atravesado, pero siempre aquí abajo, en la parte donde esté siendo sujetado, es a donde tenderán a ir la mayor parte de líneas, digamos, porque el pelo está entrando aquí en tensión, ¿vale? Imaginad que, por ejemplo, es un semi recogido, simplemente. Pues entonces tendríamos que solo una parte del pelo es la que se alza hacia aquí, pero luego el resto saldría de aquí, que si os fijáis aquí, si intentáis hacerlo con vuestro pelo, veréis que aquí se hace como una especie de separación, ¿vale? Lo que sería la raya que tendríamos en medio de la cabeza en otros peinados más típicos. Pues simplemente hay que volver a sacar el pelo desde aquí. Y ya lo tenemos. ¿Qué más tipos de peinados? Las trenzas, por ejemplo. Vamos a ir a hacer unas trencitas. Las trenzas siguen un poco la misma técnica que esto que os decía, de que si el pelo se centra en un sitio a causa de presión, como puede ser la que ejerce un coletero o una cinta o alguna cosa así, el pelo tiende a centrarse mucho ahí, es decir, las líneas tienen que centrarse en ese punto. Las trenzas son algo que sigue más o menos esa idea. Vamos otra vez, hacerle un flequillito, esta vez se lo haremos recto. Un poco despacio, como ya os he dicho, que si no parece aquí que hay una marabunta de pelo. Y ahora pensemos en las trenzas. Según si son más hacia arriba, si son más hacia abajo, más sueltas, eso ya va cambiando. Voy a hacerle un poco sueltito, ¿vale? Tenemos los mechones de pelo que bajan de manera más o menos suelta, con lo cual aquí abajo están así bastante anchitos. Y entonces desde aquí, para hacer trenzas hay bastantes métodos. Entonces yo lo que hago simplemente para tener un poco la forma es hacer curvas. Simplemente, si os fijáis, estoy haciendo como una especie de S por aquí y otra S por allí y otra hacia aquí y otra por aquí y así. Es más o menos la técnica que yo empleo. Sí que hay que tender a hacerlas, por ejemplo, en la parte en la que ya pega al coletero o a la cinta o a lo que sea que lo esté atando. Tienen que tender a ser más finitas y entonces según suben hacia la cabeza suelen ser más anchas. Pero no tiene por qué ser exactamente así, porque todo depende de cada peinado y de la tensión que le demos a la trenza. Y lo que os decía, en el punto en el que el pelo entra un poco en tensión, hay que procurar poner unas pocas de rayitas. Aquí, si os fijáis, como el pelo se entrelaza el uno con el otro, este se mete en medio de dos mechones, con lo cual esos dos mechones le apretarán. Con lo cual aquí el pelo va a estar más apretado
y por eso hay que poner unas pocas más de líneas. Entonces ponemos algunas aquí, otras por aquí, podemos poner esto así, para que se entienda cómo van los mechones. Podemos incluso sacarle un mechoncito pequeño, en plan una trenza que ya está un poquito despeinada. Esta mujer tiene que aprender a peinarse, pero ya. Y ya tenemos nuestra pedazo de trenza. Otro de los peinados que suele dar problemas son todo lo que tenga que ver con rizos u ondas. Entonces, vamos a ver. Cuando yo tengo que hacer rizos, suelo emplear la técnica esa que os decía de pensar en el pelo como cintas o como trozos de papel, ¿vale? Entonces, simplemente es, en vez de imaginarlo como una curva así suave, hay que intentar imaginarlo con la, digamos, la cantidad de rizo que queréis. Porque claro, hay rizos súper pequeños y hay rizos bastante más grandes. Entonces ahí ya va según como vosotros queráis. Pero la técnica viene a ser un poco la misma. Podéis imaginarlo como si fueran cintas, simplemente más así, más como recargoladas, como así. Como siempre podéis seguir sacando mechoncitos o incluso en vez de sacarle un mechón entero podéis simplemente sacar como una punta según el aire que le queráis dar al peinado. Ya sabéis, si tenéis problemas por lo que es la sensación de 3D, coged una cinta de verdad, un trozo de papel y utilizadlo a modo de referencia hasta que más o menos entendáis cómo darle esa sensación de 3D y de profundidad. Pero si por ejemplo son unos rizos más en plan bucle, son complicados, ¿eh? Ya os aviso que todo lo que sea rizos, al menos es normal que a la gente le cueste bastante tiempo llegar a encontrar una técnica con la que los puedes hacer de manera cómoda o que se te haga natural. Para hacer rizos tipo bucle, es otra vez la presión. Es simplemente hacer como una especie de forma así, como de muelle. No intentéis hacerlo tampoco así como muy, muy exacto y muy igual todo el rato, ¿vale? Si hay algunas partes que están más para un lado, más para el otro, da igual. En realidad, cuanto más irregular sea y menos simétrico sea, más natural parecerá y más aspecto de pelo realmente tiene. Entonces, una vez tienes la forma básica de esta especie de muelle, simplemente es intentar construirle de nuevo profundidad a base de convertirlo en cintas otra vez. Haríamos así. Es un poco lioso, porque claro, hay líneas por todos lados. Y a medida que vais delimitando las formas, podéis luego irlas deformando para que queden, pues eso, más irregulares y con más aspecto de pelo. Vamos a ponerlo así. No tienen tampoco por qué cada parte del cilindro, digamos, no tiene por qué ser exactamente igual de un lado que del otro. Puede haber aquí, por ejemplo, mucho más pelo y en el otro no tanto. Podemos sacarle mechones. Yo en realidad recomiendo sacarle mechoncitos, a no ser que queráis dar la sensación de unos bucles que están súper hechos, en plan acabas de salir de la peluquería.
Recordad que cuanto más separado esté cada parte del cilindro o de lo que es el rizo, más espacio hay entre ellos, con lo cual se puede ver la parte posterior del rizo, ¿de acuerdo? Ya os digo, contra más irregular sea, más naturalidad le da al peinado. Si lo que queréis es justo un peinado que sea todo lo contrario, como unos rulos muy trabajados, muy como que acabas de salir de la peluquería, pues bueno, entonces sí podéis hacer cada parte del cilindro, cada parte del rizo de una manera más estricta y más simétrica. Yo, por el contrario, aconsejaría jugar más con las formas, digamos. No os preocupéis si tenéis que borrar y rehacer todo 30.000 veces. Si para algo sirven los errores es para que aprendamos de ellos. Y así se nos quedaría. Tal vez aquí le añadiría algún pelillo así suelto. Los y las que tengáis el pelo rizado sabéis que cuesta mantener todos los mechones perfectamente peinados. Siempre tienden a irse hacia donde les parece. Y así es como han quedado al final. Les he puesto un poco de color para que entendáis un poco mejor las formas, porque ya sé que mis bocetos solo los entiendo yo. Y a veces ni eso. Y nada más, espero que los consejos y trucos que os he dado os sean de utilidad en algún futuro. No olvidéis echarle un ojo a mi página de Patreon. Podéis obtener mucho más contenido cada mes si me apoyáis desde allí. Tendréis acceso a vídeos, archivos de mis ilustraciones, contenido exclusivo, muchas cositas más. Además de que así me ayudaréis a tener más tiempo que poder dedicarle a los tutoriales. Y ya me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.